Las calles de Teherán arden mientras las fuerzas iraníes retroceden y los manifestantes lanzan un asalto sorpresivo contra la capital. Pero hay algo mucho más grande ocurriendo detrás de las llamas, algo que conecta estas protestas con un colapso silencioso que está destrozando a una de las naciones más poderosas del mundo. Porque mientras el humo se eleva sobre Irán, Rusia se ahoga en su propio caos interno, y lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu perspectiva sobre el equilibrio de poder global. Hace apenas unas semanas nadie imaginaba que el país más extenso del planeta podría quedarse paralizado, no por sanciones, no por guerra directa, sino por algo mucho más fundamental, por la incapacidad de mover cosas de un lugar a otro. Piensa en esto por un momento. Rusia es una nación que se extiende a través de 11 zonas horarias, un territorio tan vasto que contiene bosques enteros, cadenas montañosas completas y desiertos congelados del tamaño de países europeos. Y sin embargo, en este preciso instante, ese gigante territorial no puede llevar pan a sus propias ciudades. No estamos hablando de escasez artificial, no es propaganda, son ciudadanos reales, grabando videos reales, desde carreteras reales donde el tiempo se ha detenido, donde 10.000 vehículos permanecen inmóviles en un estacionamiento de 100 kilómetros de longitud, donde las temperaturas descienden 20 grados bajo cero y la única compañía es el viento siberiano cortando como cuchillas. Déjame pintarte la escena con más detalle. Imagínate despertando dentro de tu camión. Has estado aquí 3 días completos. El motor está apagado porque el combustible ya no alcanza. Afuera, la nieve se acumula contra las ruedas hasta cubrir los guardabarros. Miras por el espejo retrovisor y ves una fila interminable de luces rojas parpadeantes que se pierden en el horizonte blanco. Miras hacia adelante y es exactamente lo mismo. No hay movimiento, no hay esperanza de avance. Tu teléfono muestra que la estación de servicio más cercana está a 150 kilómetros. Pero aunque pudieras llegar caminando, lo que encuentras allí es una fila de 2 kilómetros. Personas congeladas esperando su turno para un baño que probablemente ya no funciona, para un café que se agotó hace horas, para calor humano en medio de un paisaje que parece diseñado para extinguir la vida. Esto no es ficción distópica. Esto es el lago Baikal en enero de 2026 y no es un caso aislado. Mientras esto ocurre en el corazón geográfico de Rusia, la región del Volga, el motor industrial que ha impulsado la economía rusa durante generaciones también está congelada. Tatarstán, Bashkortostán, Ulyanovsk, Saratov, ciudades cuyos nombres resuenan en la historia soviética, todas paralizadas. Las autopistas federales que atraviesan estas regiones, las arterias M5 Ural, M7 Volga, M12 Vostok, están completamente bloqueadas, no parcialmente congestionadas, no lentas, bloqueadas, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en toda una civilización. Las autoridades de Tatarstán, enfrentando una crisis que supera cualquier plan de contingencia, activaron el protocolo de emergencia tipo A, un nivel de alerta que normalmente se reserva para desastres naturales catastróficos o ataques terroristas masivos. El Ministerio de Situaciones de Emergencia está desplegando carpas de calefacción móviles, intentando desesperadamente mantener viva a la gente mientras esperan que el tráfico se mueva. Pero más de 40 vehículos pesados ya están completamente enterrados bajo la nieve, invisibles desde la carretera. Tumbas blancas que contienen conductores que apostaron a que podrían esperar un día más. Y luego está el testimonio que lo resume todo. Una conductora atrapada en la autopista Moscú-Kazán grabó un video que se volvió viral en cuestión de horas. Su voz temblaba, no solo por el frío, sino por la incredulidad. Dijo algo que ningún ciudadano de una superpotencia debería tener que decir. Cada 150 kilómetros hay una estación de servicio, solo una. Y cuando llegas hay 2 kilómetros de fila, no hay baños, no hay comida, solo frío y espera. Pausa por un segundo y procesa eso. Estamos hablando de Rusia, una nación que pone satélites en órbita, que desarrolla armas hipersónicas, que presume de su capacidad para proyectar poder a miles de kilómetros de distancia y sin embargo no puede garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a un baño funcionando en una autopista federal. Ahora, mientras este caos se desarrolla en el oeste, viajemos al extremo opuesto del país,
Yakutsk, una ciudad que ostenta el título de ser uno de los lugares habitados más fríos del planeta, un lugar donde el mercurio del termómetro se congela regularmente, donde la vida existe en un estado perpetuo de desafío contra la naturaleza. El 3 de enero, en plena época de vacaciones, cuando las familias deberían estar celebrando, un ciudadano escribió una carta desesperada a la prensa local. Las palabras eran simples, pero devastadoras. Fui al mercado a comprar pan. Los estantes estaban vacíos. Las tiendas de comestibles están abiertas, pero no hay pan. ¿Dónde están los distribuidores? ¿Qué clase de celebración es esta? No hay pan. En Rusia, en 2026. Déjame repetirlo porque necesitas sentir el peso completo de esta declaración en un país que alguna vez se jactó de ser el granero de Europa, en una nación que exporta millones de toneladas de trigo anualmente, en una tierra donde el pan es tan fundamental para la identidad cultural que existe un dicho antiguo, pan y sal, el saludo tradicional de hospitalidad. No hay pan, pero el pan es solo el comienzo. Huevos, pollo, vegetales frescos, todo lo que requiere transporte refrigerado está desapareciendo de los estantes, y no porque no exista, sino porque está pudriéndose dentro de remolques de camiones congelados a mitad de camino entre el productor y el consumidor, toneladas de comida convertidas en desperdicio. No por guerra, no por sequía, sino por la incapacidad absoluta de mover esa comida desde el punto A hasta el punto B. Las personas en ciudades fuera de Moscú y San Petersburgo están experimentando algo que pensaban haber dejado atrás con el colapso soviético, esa mentalidad de escasez, ese instinto de pánico que te hace comprar 3 veces lo que necesitas porque no sabes cuándo volverá a estar disponible. Las compras de pánico han comenzado, el acaparamiento ha resurgido como un fantasma del pasado, y aun cuando los productos están disponibles, sus precios están alcanzando niveles estratosféricos. Las proyecciones económicas para Moscú en 2026 son apocalípticas. Debido a un nuevo impuesto ambiental del gobierno y al aumento vertiginoso de los costos logísticos, el precio de los productos envasados se ha disparado. Una simple botella de agua, un jugo, un yogurt, artículos que antes eran tan comunes que ni siquiera pensabas en su precio, ahora se están convirtiendo en artículos de lujo. ¿Por qué? Porque el plástico es caro, porque el transporte es caro, porque cada paso de la cadena de suministro se ha vuelto prohibitivamente costoso. Los expertos advierten que para finales de este año acceder a azúcar, aceite y carne de res significará gastar una fortuna para la familia rusa promedio. Productos básicos. Necesidades fundamentales, ahora fuera del alcance de millones. Pero hay algo más peligroso que el hambre, la ausencia de medicina. La crisis logística ha arrancado el enchufe del sistema de salud ruso. Miles de medicamentos vitales están siendo retirados de las farmacias, no porque hayan sido prohibidos, no porque exista una escasez de ingredientes activos, sino porque esos medicamentos que deben transportarse en cadena de frío se están echando a perder. Los camiones refrigerados atrapados en las carreteras no pueden mantener el control de temperatura. Las baterías se agotan. Los generadores se quedan sin combustible. Y lentamente, inexorablemente, medicamentos que salvan vidas se convierten en líquidos inútiles. Los fabricantes de medicamentos nacionales no pueden obtener los ingredientes activos que deberían llegar desde India y China, porque esos ingredientes también están atrapados en la frontera, en la nieve, en algún punto intermedio del vasto territorio ruso donde el progreso se ha detenido. El gobierno, enfrentando la furia pública, ofrece una solución simplista. Si no hay medicamentos occidentales, usen los nacionales. Pero la producción nacional no puede llenar el vacío. Las reservas de suero se están agotando en los hospitales. Las cirugías están siendo pospuestas indefinidamente para un diabético que necesita insulina, para un paciente cardíaco que depende de anticoagulantes.
La frase "el camión está atascado en la carretera" no es una simple demora, es una sentencia de muerte. Y la logística no se trata solo de comida y medicina, se trata de repuestos. La infraestructura de Rusia está envejeciendo. Décadas de mantenimiento diferido están cobrando su precio. Normalmente, cuando una sala de calderas funcionaba mal, la pieza de repuesto llegaría en 24 horas. Un técnico la instalaría y el problema se resolvería. Ahora, esa pieza ha estado atascada en un camión varado en la nieve de Tatarstán durante 5 días. El resultado, decenas de miles de personas en Krasnodar y Podolsk están sentadas en sus hogares sin electricidad ni calefacción, en temperaturas bajo cero, en pleno invierno ruso. Cuando la logística se detiene, las reparaciones se detienen y las personas se congelan hasta morir en sus propias casas. Ahora, aquí está la pregunta que deberías estar haciéndote. En un país donde los civiles no pueden encontrar pan ni medicina, ¿crees que la situación es diferente para los soldados en el frente? La respuesta es un rotundo no. La crisis logística ha cortado el cordón umbilical del ejército ruso. Lo que Putin llama la máquina de guerra es, en realidad, una operación logística masiva. Para que un soldado pueda luchar, necesita comida, combustible y, lo más importante, municiones, todos los días. Sin embargo, este bloqueo en las líneas internas de Rusia se refleja directamente en las líneas del frente como una escasez crítica de municiones. Ese tren de 35 vagones que descarriló en la región de Amur no era solo un montón de metal retorcido. Según informes de inteligencia, ese tren transportaba proyectiles de artillería de 152 milímetros fabricados en Corea del Norte, el alma misma de la artillería rusa. El descarrilamiento de ese tren significó que las baterías de artillería rusas en los frentes de Donetsk o Zaporizhia quedarían en silencio durante días. Mientras el ejército ucraniano avanza, los soldados rusos gritan por radio: envíen municiones. Pero no hay respuesta, porque esas municiones están enterradas en vagones descarrilados a 6.000 kilómetros de distancia, sepultadas bajo la nieve. La crisis del diésel congelado, que ha inmovilizado camiones civiles en Yakutia, tampoco perdona a los vehículos militares. La logística del ejército ruso depende de las mismas refinerías y las mismas carreteras que el sector civil. Cuando el combustible de calidad y el anticongelante no pueden llegar a las líneas del frente, los motores de los tanques se congelan, los vehículos blindados de transporte de personal dejan de funcionar, los soldados quedan indefensos en una caja de metal que no funciona a menos 15 grados. Cuando la logística se detiene, la maniobrabilidad del ejército ruso cae a cero. Si no hay medicinas en las farmacias civiles, tampoco las hay en los hospitales de campaña. Antibióticos, analgésicos, torniquetes, todo esto tiene que venir de esas carreteras bloqueadas. Debido a que la cadena logística está rota, un soldado ruso con una simple herida de metralla contrae una infección y muere, porque los antibióticos están esperando en la parte trasera de un camión atascado en el barro de Tatarstán. La psicología predominante entre los soldados se está volviendo tóxica. Si resultas herido, no hay suministros para salvarte. Te abandonan a tu suerte y el mayor impacto es psicológico. Cuando un soldado en el frente llama a su familia en casa, escucha que no hay pan, no hay electricidad, espera municiones, pero no llegan. La comida y el agua se retrasan. Esta situación crea un síndrome de abandono en el ejército, una sensación corrosiva de que el Estado que te envió a luchar te ha olvidado. Entonces, ¿por qué un país entero terminó así por una nevada? El invierno no es una temporada sorpresa para Rusia, ¿verdad? La respuesta es cristalina. No es solo la nieve, es un fallo sistémico completo. La logística rusa no se detuvo por una sola razón, sino por 4 golpes fatales interconectados que se refuerzan mutuamente en una espiral descendente. El primer golpe, la crisis de personal y la ola de bancarrotas. Los camiones son el corazón de la logística, pero no queda nadie para conducirlos. El sector de transporte de Rusia está experimentando su crisis más profunda en una década. Según informes centrales, aproximadamente 7.000 empresas de transporte están actualmente al borde de la quiebra o siendo liquidadas debido al aumento de costos y la escasez de conductores. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conductores rusos han sido reclutados para las líneas del frente o han huido del país para evitar la conscripción. La brecha en el sector es tan grande que incluso si los salarios aumentan, no hay trabajadores disponibles.
Los costos de transporte han aumentado un 50%, y este aumento está obligando a cerrar sus puertas a todos, desde aserraderos hasta productores de alimentos. El segundo golpe, la expulsión de conductores inmigrantes. ¿Qué crees que hizo Rusia cuando no tenía conductores propios? Expulsó a los conductores extranjeros que mantenían la logística a flote. Las nuevas leyes de inmigración de Moscú, introducidas por motivos de seguridad, han paralizado el sector. En particular, cientos de conductores de camiones armenios han sido deportados o incluidos en listas negras debido al límite de 90 días de estadía de Rusia. Los conductores que protestan en Ereván se están rebelando, diciendo: transportamos los productos de Rusia, pero no nos dejan entrar al país. Rusia ha cortado el cordón umbilical que trae pan a su propio mercado en nombre de políticas nacionalistas. El tercer golpe, la crisis de combustible. En uno de los gigantes energéticos más grandes del mundo, los vehículos están varados en la carretera debido a la escasez de combustible. Es increíble, pero cierto. Un escándalo de diésel congelado se está desarrollando en Yakutia y Siberia. El combustible de baja calidad vendido en las estaciones se gelifica y se congela en el almacenamiento a temperaturas bajo cero, inmovilizando vehículos. Debido a la economía de guerra, el control de calidad en las refinerías ha disminuido y los aditivos de calidad no están disponibles. El resultado, miles de camiones con motores que se detienen a menos 30 grados y no vuelven a arrancar. El cuarto golpe, el suicidio ferroviario. ¿Podría el ferrocarril haber sido el salvador mientras la carretera colapsaba? No pudo, porque Ferrocarriles Rusos recortó su presupuesto de inversión de 2026 en una quinta parte. El dinero no va al mantenimiento de vías o nuevas locomotoras, va a envíos de misiles y municiones. Según informes de inteligencia ucranianos, proyectos vitales que van a puertos bálticos han sido detenidos, los rieles están envejeciendo, los sistemas de señalización se están derrumbando, el fracaso administrativo también ha paralizado la red ferroviaria. El factor general en todo esto es el colapso del modelo económico. Los expertos señalan que a medida que Rusia ingresa en 2026, no solo enfrenta una crisis temporal, sino que ha entrado en un periodo de estancamiento estructural. La economía de guerra ha alcanzado sus límites. El Banco Central ha elevado las tasas de interés al 20% y las inversiones se han detenido. Las empresas no pueden comprar camiones nuevos ni reparar los rotos. Lo que llaman economía de guerra se ha convertido en realidad en un monstruo que devora el futuro del país. El sector petrolero de Rusia, utilizado durante mucho tiempo como el motor financiero del Estado, ya no imprime dinero como solía hacerlo. Redirigir las exportaciones, mantener la flota en la sombra y ofrecer descuentos a compradores dispuestos mantuvo el flujo de petróleo, pero a costos mucho más altos y márgenes más bajos. Al mismo tiempo, el gobierno comenzó a hacer algo impensable antes de la guerra: subsidiar directamente partes de la industria petrolera desde el presupuesto. Esta es una señal de advertencia. Otros sectores también están mostrando signos de estrés: carbón, metalurgia, producción automotriz, silvicultura y vivienda. Todos están luchando. Las hipotecas subsidiadas se han reducido. Los préstamos al consumidor siguen siendo caros. La presión inflacionaria aún no ha disminuido. Rusia no está a punto de colapsar. Las economías grandes no se desmoronan de la noche a la mañana, pero las grietas se están formando, y cada nuevo año de guerra hace que sea más difícil ignorarlas. Entonces, Vladimir Putin simplemente observará cómo se desarrolla la mayor crisis logística y económica de sus 25 años de gobierno. Por supuesto que no. Putin es un oficial de inteligencia y uno de los líderes con el mayor instinto de supervivencia, pero ya no tiene una buena opción sobre la mesa. Solo puede elegir entre lo malo y lo catastrófico. Cuando el dinero se agote, Putin no imprimirá más porque eso significaría hiperinflación. En cambio, se sumergirá en los bolsillos de los oligarcas y el sector privado que creó. En una ola silenciosa de nacionalización, los activos corporativos se transferirán al ejército,
y al presupuesto bajo el disfraz del patriotismo. Putin ya ha transferido 4 billones de rublos a las arcas del Estado utilizando este método. Las puertas occidentales están cerradas. La logística ha colapsado. El único tanque de oxígeno de Putin es China. Para preservar su poder, puede estar dispuesto a convertir a Rusia en una estación de servicio gigante para Pekín. Transferir los recursos de Siberia y los proyectos de infraestructura a empresas chinas es una pesadilla para los nacionalistas rusos, pero para Putin es un boleto de supervivencia. Si la gente mira sus refrigeradores vacíos y llega al punto de revuelta, Putin podría desviar la atención difundiendo asimétricamente el conflicto a Europa o estableciendo un régimen represivo completamente cerrado al estilo de Corea del Norte internamente. Parece que Putin no está tratando de salvar el barco. Está quemando las tablas del barco para permanecer en la cabina del capitán hasta el último momento mientras el barco se hunde. Y mientras todo esto ocurre, mientras Rusia se ahoga en su propio caos logístico, las llamas en Teherán nos recuerdan algo fundamental. El poder no es solo militar, no es solo económico. El verdadero poder de una nación reside en su capacidad para mantener las cosas funcionando, para llevar pan a las mesas, para mantener los hospitales abastecidos, para garantizar que cuando un ciudadano enciende la calefacción en pleno invierno funcione, y cuando esa capacidad se desmorona, cuando la logística colapsa, incluso el imperio más grande del mundo descubre que está construido sobre cimientos de hielo. Si has llegado hasta aquí, me gustaría pedirte un pequeño favor. Deja tu like y si te ha interesado, puedes suscribirte para estar enterado de las últimas novedades.